Hoy es domingo 10 de octubre del 2021 y en este día quiero hablar con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que nos demos cuenta de algunos acontecimientos que van a ocurrir, o sea, cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía el apóstol Pedro: amados hermanos en Cristo, en esta segunda carta les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Les estaba hablando era una segunda vez donde les estaba recordando a los hermanos y les estaba, o sea, más que todo lo que él quería es que los hermanos, por eso hacía un segundo recordatorio, para que ellos pudieran pensar correctamente. Pero ¿de qué iban a pensar correctamente? Con respecto a lo que vamos a seguir leyendo ahí, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, correctamente, recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. O sea, cada vez que nosotros leemos una porción de la palabra y nosotros, eso tiene que grabarse en nuestros corazones para que eso cada día vaya haciendo eco en nuestro interior. La venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que hacernos eco en nuestro interior para que cada día nos estemos preparando. Por eso es que la palabra, si usted nota, casi las predicaciones siempre se relacionan a lo mismo. O sea, recordando lo mismo de hace tiempos. Imagínense desde cuánto tiempo se hizo esta palabra. Recordando lo mismo, ¿por qué? Porque todavía el Señor ya vino una vez. El Señor ya vino, ya hizo su primer venida, que es cuando vino a quitar la ley de Moisés y vino a morir, a derramar su sangre de una forma muy vergonzosa en la cruz. Era una vergüenza que una persona como Jesús muriera colgado en una cruz, pero precisamente para eso fue, para avergonzarlo, para humillarlo, para maltratarlo. Entonces Él ya vino a morir por nosotros, o sea, ya dio su sangre, ya dio su vida. Ahora depende de nosotros si nosotros aceptamos ese sacrificio que Él hizo o dejamos ir ese sacrificio, o sea, no lo tomamos en cuenta. Pero ahora es la segunda venida. Ahora Él viene por nosotros, ya vino para liberarnos. Vino, lo enterraron, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, allá está sentado en el trono. Pero ahora va a volver a traer esa iglesia que Él purificó con su sangre, esa iglesia que Él compró con su sangre. Y esa iglesia es usted y yo. Usted que escucha este mensaje, esa iglesia, Dios quiere que usted sea parte de esa iglesia. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús, yo le motivo en esta tarde que acepte a Jesús. Porque no son tiempos de andar asegurados. Tenemos que andar asegurados. Estos son tiempos de andar asegurados. A usted le estoy regalando un seguro de vida. Y este seguro de vida se llama Jesucristo. Él ya pagó el precio. Nosotros no vamos a pagar por este seguro de vida. Con lo único que nosotros le podemos pagar a Dios es predicando su palabra, expandiendo su palabra, pero también con buenos ejemplos, que nadie tenga que señalarlos, y que si alguien nos señala, pues que sea por mentiras, no por causas que de verdad son ciertas. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro les decía a estos hermanos, o sea, que quería que anduvieran correctamente, que puedan pensar correctamente, porque nosotros tenemos que pensar correctamente de nosotros para que andemos correctamente, porque de repente pensamos en otro, queremos que otro sea cambiado, queremos que otro cambie ciertas áreas de su vida, pero nosotros, esos pensamientos correctos tienen que estar en nosotros, porque si yo tengo pensamientos correctos de mí misma, voy a practicar eso. Entonces eso me va a dar la seguridad de que Jesucristo va a venir y que yo me voy a ir con Él. Entonces en aquel tiempo también predicaron lo mismo. Los apóstoles vinieron y predicaron y dijeron que Jesús iba a venir a morir. O sea, Dios ya vino a morir. Ahora nosotros lo estamos esperando para esa segunda venida, que Él va a venir a traernos. Tomen en cuenta, en primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Estamos viviendo ese tiempo donde la gente, y aquí no está hablando aquí está hablando general.
Algunos, pero en esos algunos cae la iglesia de Dios, porque la iglesia que Jesucristo está preparando ahorita está en un momento de crisis, porque se está dejando llevar se está dejando llevar por todo lo que este mundo ofrece. Ahorita ya el enemigo, dice la palabra que los anticristos existen desde antes, pero ahora han salido muchos anticristos. Entonces esos vienen poniendo muchas trampas, vienen poniendo muchas ofertas que la gente cristiana aún va a caer en esas trampas. La gente cristiana va a caer en esas trampas. Entonces por eso Dios dice que pensemos correctamente, para que no caigamos en esas trampas del enemigo. Que no nos vayamos a quedar solo con el cuento. Jesucristo vino, mire, se va a hacer un día terrible. Si la gente valorara estas letritas que están aquí, pero que tienen un gran valor, que no tiene precio. Mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que cualquier piedra carísima es la palabra de Dios. Ese es el valor de la palabra de Dios. Entonces, se burlaron, dice, vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán qué pasó con la promesa de que Jesús vendría. La gente, fíjense que yo los mismos predicadores y predicadores de renombre, no le estoy hablando de predicadorcillos, predicadores de renombre se están burlando de la venida del Señor, porque el Señor todavía no ha venido. Y se murió el predicador fulano, el evangelista sultano, y ellos dicen, bueno, ¿y por qué no ha venido el Señor? Pero lo dicen así en son de burla. Entonces por eso le digo que la burla está entre el pueblo de Dios. Pues últimamente, si la gente que no conoce a Dios, la gente que no ha leído la Biblia y que no sabe de que Jesucristo va a venir otra vez, o sea, ahorita va a venir a llevarnos, eso se llama el rapto. Después Él va a volver. Pero ese es otro tema, otro mensaje. Después Él va a venir, pero ya a condenar, definitivamente a mandar al infierno, pues los que son de allá y los que son de acá, pues para donde Él. Pero eso ya va a ser después de la tribulación, ya va a ser en los tiempos más finales de los que estamos viviendo ahorita. Entonces esos predicadores, yo los he escuchado. Y no voy a mencionar nombres porque no quiero, tampoco es que estoy en contra de ellos, porque ahí cada quien, Dios va a juzgar a cada persona de acuerdo a sus hechos, porque la palabra de Dios dice que de Dios nadie se burla. Entonces ahorita ellos de una forma burlona dicen, y hasta remedan a los evangelistas y a esos predicadores que predicaban en un tiempo pero que ya se murieron, de que Jesucristo iba a venir. Se murieron y todavía Dios no ha venido. Pero va a venir, yo lo sigo esperando, nosotros tenemos que estarlo esperando. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesucristo renunciaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente, decía el apóstol Pedro, esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra. Y de que con una sola orden separó la tierra y los mares. O sea que le está diciendo, esta gente así como dicen de que Jesucristo, que por qué no ha venido, que hace tiempo dijo que iba a venir, y esta gente no se da cuenta que el cielo y la tierra donde vivimos también Dios la hizo. O sea, es un recordatorio que le está haciendo. Porque si Dios no ha venido, pero todavía nosotros estamos viviendo en la tierra que Dios hizo. Ese mar que usted mira, Dios lo hizo. Esos animales que miramos, los árboles, la naturaleza, todo eso, Dios lo hizo. Entonces, si eso está todavía, pero hasta esas cosas quiero decirle que están sufriendo de la maldad de nosotros, la maldad del ser humano. Están sufriendo la naturaleza, está sufriendo los árboles, está sufriendo la tierra. La tierra ya no aguanta tanta sangre, tanta maldad, tanta gente enterrada que hay ahí. La tierra ya no aguanta. Pero esa tierra fue hecha por Dios. Entonces estos que estaban burlándose en aquel tiempo, imagínense, no digamos, ahora no se daban cuenta. O sea, y si se daban cuenta no lo querían aceptar, pero aquí dice que no se daban cuenta. Esa gente no quiere darse cuenta desde hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra. Y de que con una sola orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir el mundo de esa época. La gente piensa que ese es un cuento de hadas, que vino el diluvio y que se llevó. Imagínense Noé predicando. Todos los días Noé le predicaba a la gente y le decía que iba a venir un diluvio, que Dios iba a inundar la tierra. Pero la gente no le hacía caso, la gente seguía haciendo
viviendo su vida normal, no le interesaba. Y siguió predicando y siguió predicando. 120 años predicando la palabra de Dios, Noé, de que iba a venir un diluvio. La gente no. Siguieron igual con sus malos deseos, viviendo incorrectamente. Entonces, pero ya hubieron profetas que les advirtieron esas cosas, que vivieran correctamente, que si Dios se tardaba no era porque no iba a venir, sino porque les estaba dando oportunidad, pero no, ellos no les importó. ¿Cuántas personas cree usted que se salvaron en ese tiempo y Noé predicando tanto tiempo? Por eso nosotros que predicamos la palabra, usted no se preocupe. Bueno, como yo digo, yo predico la palabra, o sea, yo solamente estoy haciendo lo que Dios me ha dicho. El trabajo de convencer a la gente es el Espíritu Santo que va a convencer. Para mí, con una persona que escuche, y es que yo no puedo hacer nada más que predicar. Nosotros no podemos convencer a la gente. El Espíritu Santo dice que es el que va a convencer de pecado. El Espíritu Santo me convenció a mí. Entonces así va a convencer a las demás personas. Nosotros solo tenemos que predicar, que leer esta palabra, más que todo leerla, para que no le pongamos ni le quitemos. Entonces, esa gente, imagínense, para destruir el mundo de esa época. Pues lo que le está diciendo que en esa época venía Noé y predicaba y predicaba y predicaba y la gente se burlaba de él. La gente va de burlarse, no está loco. No, mira que en aquel tiempo no llovía, es que ese era el problema también, de que en aquel tiempo llovía, cuando los profetas oraban, llovía. Y para que se quitara el agua, los profetas volvían a orar y el agua se quitaba. O sea, era una tierra muy seca. Por eso era un gran desierto. Por eso los israelitas pasaron esos grandes desiertos, porque no había agua. Tenían que hacer pozos, tenían que cavar para hacer pozos. Y por eso la gente que tenía pozos era como una gente millonaria. Pero Noé siguió predicando. Era bien difícil que la gente creyera por eso, porque bueno, pero ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a llover si no llueve? Mas no se estaban dando cuenta que se acercaban esos 40 días de lluvia. Dios nos está hablando cada día. Yo sé que me está hablando a mí también, porque yo también estoy en una preparación. Yo también estoy luchando con mí misma. Pero cada día nosotros queremos hacer lo mejor para Dios. Aún si predicamos es por eso, porque no crea que es que uno siente aquel gran deseo. O sea, bueno, por ejemplo, yo oro, Señor, ¿de qué voy a hablar? Dame una palabra que no sea yo la que hable. No crea que es fácil. Señor, yo no quiero hablar de mí. Y de repente uno hace un mensaje y uno queda pensando a saber qué cosas dije que no eran las correctas. ¿Por qué? Porque son luchas que nosotros tenemos, pero como la misma palabra dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces la gente que escucha, escudriña el mensaje y agarra lo que usted vea que es correcto, agárrelo, porque ya está escrito también. Por eso estaba escrito, porque Dios sabía, yo no sé si lo oyó, de que los predicadores íbamos a tener esas preguntas, esas interrogantes en nosotros. Entonces, pero con ese mismo poder ha dado la orden, oiga. O sea, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época. Pero con ese mismo poder que Dios hizo que se llenara la tierra, con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. O sea que ahora ya no va a ser con agua, ahora va a ser con fuego. Va a ser quemada. Las ciudades, el mundo va a ser quemado. Dios viene quemando. Van a ser quemadas. El día en que Dios juzgue a todos. En el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Por eso nosotros cada día tenemos que apartarnos del mal. Porque aunque usted mire, aunque nosotros miremos que los malvados prosperan, que los asesinos prosperan, los sicarios, los violadores, los abusadores, o sea, estamos hablando de mujeres y varones, porque gente mala, hay mujeres y varones, hay mujeres que matan sus hijos. Hay mujeres que venden sus hijas, hay mujeres que las venden, las prostituyen ellas mismas, y ellas mismas hasta ven cuando su niña es virgen, se la dan a alguien y ellas mismas presencian eso y se gozan. Esa es maldad, ese es pecado.
Entonces hay hombres y mujeres en el mundo malos, malas. Ahí sale una señora, doña Guadalupe Lola, no sé cómo es que se llama, que esa señora tenía un centro supuestamente de cuidar niños en México. Esa señora hizo estragos, mire, hizo tanta maldad con esos niños que ella tenía. O sea, los llevaban niños porque supuestamente era un lugar para protegerlos. Y una de las sobrevivientes que pudo fugarse de ese lugar, yo creo que es doña Lola, que se llama Mamá Lola. Bueno, y si no me acuerdo, voy a buscarlo ahí, en otra ocasión le digo. Pero el punto es que es una señora de México. Y sabe que yo miré una entrevista que le hicieron, y ella dice que no está arrepentida. Le dijeron que por qué trataba mal, que por qué había hecho mal a esas niñas. No, dice, porque cuando yo desde los 13 años, dice, a los 13 años ya ella era una persona mala, dice, porque desde pequeñita ella la maltrataron mucho. A ella la trataron súper mal, entonces ella ya venía con esa maldad enraizada, ya venía con ese espíritu maligno dentro de su corazón. Yo no sé cómo se le ocurrió hacer esa fundación para cuidar niños, pero mira, ahí no fueron niños 20 niños, 10 niños, ahí eran 200, 500, 400, montones. Y después no solo eran niños, sino que como usted sabe, mire, todas esas organizaciones, yo ahora me doy cuenta que todas esas organizaciones, los asilos de ancianos, donde cuidan los niños, donde uno va a dejar supuestamente los niños para que los cuiden, ahí hay maldad. Ahí hay maldad. Maltratan a los que uno va a dejar a esos centros de rehabilitación. En algunos de esos centros los que te maltratan. Y yo se lo digo con eso porque yo lo he visto. Yo lo conozco, me lo han contado. Personas creíbles que han estado ahí. O sea, gente mala. Entonces esta señora, bueno, imagínense que pasó tanto tiempo. Yo misma me hacía la pregunta, digo, si esta señora, es que mire, eran unas cosas que si yo me pusiera a contarlas aquí, no voy a terminar, malas. Imagínense que embarazaba a las niñas, ella buscaba que se embarazaran las niñas entre los mismos que tenía ahí, con niños también. Para esos niños después los mataba, uno los vendía y otros los mataban. Y la misma muchacha esa que contaba, la que se fugó, dice que tenía habían cavado ahí un hoyo grandísimo y ahí tiraban los niños. Ella fue muchas veces a tirar, la señora esa solo le decía, y la muchacha, a ella todos le dicen mamá. Mi mamá dice, me mandaba a tirar ese niño. Yo recuerdo una vez que fui a tirar un niño, dice que el niño estaba calientito. Ella misma les hacía la cesárea. Oiga bien qué maldad esa señora. Ella misma les hacía la cesárea sin médico y sin nada. Le estoy hablando de niñas de 13 años. No crea que guardaban una dieta. Las macaneaba. Las metía en unos lugares sin comer. Dice que muchas compañeras de ella se murieron sin comer. Las metían en un cuartito súper pequeño. Creo que más pequeño que un baño de uno. Sin agua, sin nada. Y algunas las iban a sacar muertas. Entonces yo pensaba eso. Digo yo, pucha, por eso es que la gente piensa, Dios, ¿dónde estaba Dios? Porque Dios permite lo malo. Dios permite lo malo y permite lo bueno. Por eso es que Dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas, porque nosotros vamos a decidir. Esa señora tiene que haber escuchado la palabra de Dios. Entonces esa señora está lista porque dice, y todos serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Y qué triste es ir al infierno por los siglos de los siglos. Esa señora, si ya se murió, tiene que estar en el infierno. Es que hizo demasiado, esa señora hizo demasiado. Es horroroso escuchar. Es horroroso. Las pervertía sexualmente con ella. Pero le estoy hablando de niñitas de 6 años, las ponía a hacerle cosas horribles a ella que dan asco. Y la que no lo hacía, y lo que pasa es que nadie se podía fugar, porque cuando se fugaban, por ejemplo, esas muchachas que se fugaron, fueron 4 muchachas que se fugaron. Dice que inmediatamente en las estaciones, en los taxis, ya había puesto una denuncia que se habían fugado 4 muchachas de ahí con nombres y apellidos porque habían robado tal cosa, y eran mentiras. Pero dice que ellas bueno, Dios las protegió. Para mí que esas muchachas de seguro tenían padres cristianos, o Dios tiene propósitos con ellas, porque Dios las protegió para que ellas todavía puedan contar esa historia de esa señora que hacía cosas malísimas. Pero lo que te quiero decir es que esta señora va a dar cuenta. Y como te digo, si ya se murió, ella está en el infierno. En el infierno, en un lago de fuego, por los siglos de los siglos. ¿Usted cree que es fácil? Nosotros podemos escapar de eso. Ahora podemos escapar de eso. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de escapar.
Porque hoy es el día, porque no sabes si más tarde te vas a morir o mañana o pasado. O sea, ni yo no estoy exenta de morirme. Lo que pasa es que yo estoy preparada. Estoy preparada, por eso rechazo las tentaciones, por eso es que no caigo en algunas trampas que el enemigo me ha puesto, me aparto. Antes de caer, mejor me aparto. Y le pido a Dios que me ayude. Le pido a Dios, le confieso a Dios y le digo, ayúdame, guárdame de toda tentación, de todo mal. Y guárdame en todos los sentidos, hasta de hablar cosas. ¿Por qué? Porque ahí está ese lugar para la gente que hace el mal, ahí está ese lugar reservado. Todos. Además, hermanos míos, después de que le dijo a todos, serán quemados el día en que juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años. Imagínense, el tiempo de Dios no es igual al tiempo de nosotros. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso es que Dios no trabaja con el reloj de nosotros. Jamás esperemos respuesta con el reloj de nosotros. Nosotros solo oremos y esperemos cualquier situación, no importa cuántos años tengamos de estar orando, nosotros sigamos orando. Nosotros sigamos orando. Mientras oramos, Dios nos va preparando, nos va capacitando y nos va haciendo ya personas llenas de templanza. Ya sus frutos se están fortaleciendo en uno mientras esperamos. Entonces, un día son como un 1000 años son como un día. Y no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, esos que se burlan, pues. ¿Por qué Dios no ha venido? Eso no es que sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Dios no quiere que la gente muera así sin Él. Dios no quiere que nadie muera sin Él. Morir sí vamos a morir, porque ahí está escrito. Pero sin Él, sin estar asegurados, sin haber comprado, sin haber aceptado ese seguro de vida, es que Dios no quiere que muramos así. Como le decía la vez pasada, no es con 9 días de rezo que usted va a ser salvo. Nadie te va a sacar del purgatorio. Eso no existe. Eso existe en la mente de Satanás y de la gente que él tiene engañada. Existe la sangre de Cristo, existe el sacrificio de Cristo. Jesucristo murió, al tercer día resucitó, su sangre nos limpia, su sangre nos purifica y esa sangre está lista para limpiarnos de todo pecado cada día que cometemos pecado y lo reconocemos. Y esa sangre es que nos está limpiando cada día. Su Espíritu Santo nos está ayudando para que sigamos hasta el día de la muerte, hasta el día de la venida del Señor. Entonces no es que sea lento, sino que todos vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. Usted sabe que el ladrón no avisa. El ladrón no avisa. Cuando más seguros nos sentimos nosotros es cuando más entra. Entonces, a robar. Ese día, oiga, los cielos desaparecerán. Cuando el Señor Jesús regrese, le voy a repetir, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Pero nosotros, usted y yo, esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Pero desde ahora nosotros tenemos que aprender a practicar lo bueno y a practicar lo justo. Dios nos está entrenando ahora. Depende de lo que hagamos ahora para que después vayamos a poseer esta tierra que sale aquí. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Recuerden que nuestro Señor Jesús nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto y fue Dios mismo quien se lo explicó. En todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo.
y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. O sea, los que obvian estas cosas, los que no predican, los que predican, por ejemplo, a las falsas doctrinas predican de que Dios dice que los problemas que nosotros pasamos aquí es el tormento. Ese es el castigo que Dios nos va a dar. No habla de ese castigo que va a haber allá, sino que dice que los problemas, entonces eso es falso. O sea, ahí a esa persona les cae esta palabra que dice de que, pero Dios, por eso no las entienden la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo. Confiar es fe, los que no tienen fe no confían en esta palabra, entonces por eso la explican de otra manera. Y luego las explican mal. Y lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Antes yo visitaba a un señor que se llamaba Don Visita, yo no sé si ya se murió. Y ese señor, por eso yo decía, bueno, este es de parte de Dios, porque yo cuando fui lo que me dijo es que leer el Salmo 91, que dejara la Biblia abierta y que pusiera un vaso de agua y una rosa roja y que no sé qué. Y que con eso iba a solucionar el problema que yo andaba queriendo solucionar, la restauración de mi hogar. Y eso nunca pasó. Si yo tengo 20 y pico de años de ser soltera. Nunca pasó. Eso yo fui hace años. Según yo quería asegurar mi pareja, mi hogar. Pero solo Dios es el único. Y si yo permanezco soltera hasta ahora es porque Dios quiere. Porque Dios así me quiere. Entonces, pero mientras tanto, nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de no caer en esta gente que predica a la manera de ellos, que se burlan de la venida del Señor, que no te hablan de la venida de Dios. Otros dicen de que sí, que aquí es el paraíso, que aquí Dios tiene el cielo nuevo y la tierra nueva, que ya está. Entonces todo eso le han dado vuelta a la Escritura. No te hablan de que esas estrellas se van a derretir, de que la tierra va a ser destruida con ese fuego. Y si no te hablan del fuego que sucede ahorita cuando hay incendios en las casas y cosas así, pero no es de eso, este es aparte, este es aparte de todo eso. Por eso, amigos, hermanos, sigamos a Cristo, los que estamos perseverando, sigamos. Y usted que todavía no ha aceptado, tome la decisión de aceptarlo, asegure su vida para que asegure su familia. Porque ya desde que nosotros aceptamos, Dios va trabajando en nosotros, Dios va trabajando y después nosotros ya hay una cobertura y hay una protección sobre nuestros hijos. Aunque nuestros hijos no estén perseverando, lo importante es que una persona esté perseverando para que esté orando, para que Dios también haga sus cambios en la persona que nosotros le estamos pidiendo, sea en el esposo, sea en los hijos, y los cambios también en nosotros mismos, en el nombre de Jesús.